Nosotros estamos en Noche Sin Tregua. Gracias por estar con el programa, gracias por ser parte de la familia de Cadena Red Nacional. El senador Loza del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, dijo hoy que se va a iniciar un proceso en contra de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga y otras personas que avalaron el supuesto golpe de Estado en contra de Morales. Por estas declaraciones, por supuesto, se han generado varias reacciones. Estamos con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, don Carlos Alarcón. Gracias por estar con nosotros. Antes de pedirle sus criterios, escuchemos lo que decía Loza más temprano, Gerardo Loza, a propósito de estos juicios que pretende llevar adelante el Movimiento al Socialismo, y tengamos un criterio desde la bancada de Comunidad Ciudadana. Vamos a escuchar, por favor. Algunos magistrados han sido cómplices del golpe de Estado, han avalado el golpe de Estado, han infringido muchos temas legales, y por eso desde el Senado Nacional, a lo menos desde el departamento de Cochabamba que representamos, no lo vamos a dejar pasar. Este tipo de autoridades no han cumplido con la Constitución, no han cumplido con el procedimiento ni con las leyes, y por eso tendrán que ser sujetos a diferentes procesos que se tienen que realizar, y lo vamos a realizarlo porque han dañado la democracia, han perjudicado la democracia, y es muy grave avalar un golpe de Estado, avalar las diferentes muertes que se han generado, y por eso con mucha preocupación nosotros vemos este tipo de acciones y no lo vamos a dejar pasar. Desde el Senado, desde el departamento de Cochabamba, vamos a hacer que este tipo de autoridades que se cargan, que avalaron el golpe de Estado, que avalaron las muertes en el país, tienen que ser juzgados como corresponda, de acuerdo al procedimiento de la justicia boliviana. Como senadores del departamento de Cochabamba, tampoco vamos a dejar pasar. En noviembre del año pasado, el señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros, al margen de avalar el golpe de Estado, al margen de reconocer el golpe de Estado, también llamaron a una convulsión social, llamaron a quema y toma de instituciones, quema y toma de ánforas del voto del pueblo, y todavía han tenido, yo diría, la sinvergüenzura de presentar una demanda contra el presidente Evo Morales, contra el hermano Álvaro García Minera y otras autoridades, supuestamente por fraude. El día de ayer, este día nos hemos informado que ese tipo de procesos han caído, no han demostrado, por lo tanto este tipo de autoridades también tienen que rendir cuentas al pueblo boliviano, a la justicia boliviana, porque no solo hay que ser capitos para convulsionar el país, no solo hay que ser capos para avalar un golpe de Estado y masacrar al pueblo boliviano. Ahora tienen que comparecer ante la justicia. Estamos trabajando, estamos organizando para cumplir todos los procedimientos de que este tipo de autoridades fracasados políticamente paguen y rindan cuentas ante la justicia boliviana. Es en cuanto hemos querido comunicar desde el departamento de Cochabamba como senadores ante la opinión pública, principalmente en la ciudad de La Paz. Muy bien, ese era el anuncio que hacía Leonardo Loza del Movimiento al Socialismo. Son dos temas, uno lo que el MAS interpreta como un golpe de Estado, justamente un golpe de Estado, y el segundo, el denominado fraude, de investigación del supuesto fraude electoral. Recordemos que en el caso del fraude electoral existen dos informes, uno de la Organización de Estados Americanos, y ese mismo informe fue avalado por la Unión Europea respecto a la existencia de irregularidades en el verificativo electoral que se llevó adelante el 2019, que posteriormente fue anulado, precisamente anulado a raíz de estas denuncias, en primera instancia de la Organización de Estados Americanos, a la misma que se sumó la Unión Europea. Don Carlos Alarcón, ¿cómo recibe Comunidad Ciudadana este anuncio que lo ha reiterado en más de una oportunidad Leonardo Loza, senador del MAS? Es de los senadores de Cochabamba, de la bancada de senadores
cochabambinos del MAS este anuncio de iniciar procesos legales. Entre esos procesos, entre esas personas que serían procesadas, se encuentra Carlos Mesa. Primero, muy buenas noches, Jorge. Muy agradecido a la Alianza Comunidad Ciudadana por este espacio que nos das para explicarle a la opinión pública nuestra posición. Este es un acto del movimiento al socialismo y del actual gobierno de represalia contra Carlos Mesa, porque Carlos Mesa el día de ayer ha presentado al secretario ejecutivo del grupo de expertos de la CIDH diferentes clases de documentos y su propio testimonio personal de los hechos de violencia ocurridos el año 2019. Y ha demostrado Carlos Mesa al grupo de expertos que Comunidad Ciudadana no solamente ha sido víctima de un grosero y escandaloso fraude electoral gestado y ejecutado por Evo Morales y por su cúpula de gobierno, sino que también hemos sido víctimas de la violencia organizada el año 2019, precisamente por el expresidente y sus altas autoridades. Hemos denunciado entre estos hechos de violencia de los que hemos sido víctimas. Después hemos tenido otra candidata que en el aeropuerto del Alto, cuando se suscitaron los acontecimientos de la llegada del líder cívico de Santa Cruz, fue atacada, y la que estaba dirigiendo y promoviendo este ataque es una actual diputada del movimiento al socialismo. El propio Carlos Mesa, cuando estaba de candidato presidencial, después de que pasó esa elección, tuvo amenazas de toma inminente y de asalto y de atentado contra su domicilio, y tuvo que guarecerse y resguardarse por su esposa en un hotel de la zona sur de la ciudad de La Paz por más de 10 días. Entonces hemos demostrado al grupo de expertos que no solamente hemos sido víctimas del fraude, sino también víctimas de la violencia organizada por el régimen de Evo Morales. Y como esto no le ha gustado al régimen de Evo Morales, que sigue siendo el actual régimen del movimiento al socialismo, como represalia y como un acto intimidatorio, esta mañana hace esas declaraciones el senador Loza, que son totalmente cínicas, porque Carlos Mesa nunca en su vida ha participado en ningún hecho de violencia. Si tú te acuerdas, las declaraciones de Carlos Mesa el año 2019 han sido declaraciones para defender el voto de millones de bolivianos que estaba siendo escamoteado vilmente por este fraude electoral de Evo Morales, y siempre convocaba a ejercer el derecho a defender este voto de manera pacífica y democrática. No hay una sola declaración pública de Carlos Mesa que hubiera convocado a la quema de ninguna institución, menos de los tribunales departamentales electorales, porque además ahí estaba la prueba del fraude, pues que después ha sido comprobada por la propia auditoría de la OEA, Jorge, y que, como tú bien señalas, ha sido avalada por la Unión Europea. Si es que el senador Loza dice quién ha avalado el falso golpe y el montaje del golpe de Estado que quiere hacer para vengarse el movimiento al socialismo, lo que tiene que ver primero es que 2/3 de sus legisladores de esa época, a la cabeza en el Senado de Eva Copa y a la cabeza en diputados del diputado Choque, son los que en la ley que anuló las elecciones fraudulentas, en las que actuó de manera fraudulenta Evo Morales, reconocen en la exposición de motivos las irregularidades que fueron detectadas por el informe de la OEA. Entonces, si fuera cierta ese montaje, esa falsedad del golpe de Estado, los primeros que deberían ser enjuiciados son los propios legisladores del MAS y las actuales autoridades de gobierno, porque como consecuencia de la anulación de esas elecciones, cuya única razón para anular fue el fraude electoral, es que actualmente lo tenemos como presidente al señor Arce Catacora y como vicepresidente al señor David Choquehuanca. Entonces ellos también deberían ser enjuiciados. Pero esto obedece a la práctica que siempre ha tenido el movimiento al socialismo. Desde el poder, Jorge, manipula a los jueces y a los fiscales para tratar de eliminar la oposición, tratar de eliminar la disidencia en el país. Ya lo conocemos, este poder, ya conocemos esta manipulación. La diferencia de Evo Morales, que salió escapando y huyendo para no enfrentar sus responsabilidades de su fraude electoral, Carlos Mesa ya ha tenido varios juicios promovidos por Evo Morales,
donde hemos enfrentado contra el poder la manipulación de sus jueces y fiscales, y estamos dispuestos a enfrentar esto de la misma manera. Carlos Mesa, de manera firme, categórica y contundente, va a demostrar su inocencia aún ante los jueces y fiscales azules, que ya sabemos cómo los manipula el régimen de gobierno de la Navarra. A ver, un poco para hacer memoria de lo que pasó, porque fueron días muy difíciles los que se vivieron a la finalización del 2019. Días difíciles por el propio clima de convulsión social, por los enfrentamientos, bueno, por todo lo que el país ya conoce y esa crisis profunda, crisis política que nos ha tocado vivir. Cuando asume la presidencia Yanine Áñez en calidad de gobierno transitorio, existe un respaldo del Tribunal Constitucional. Hubo un documento, una sentencia del Tribunal Constitucional que avaló precisamente la constitucionalidad de que ella pudiera llegar a la primera magistratura. Entiendo, don Carlos Alarcón, refléctenos un poco la memoria. Sí, Jorge, y no solamente una declaración del tribunal, sino que a los pocos días se sancionó una ley con los 2/3 del movimiento al socialismo que anuló las elecciones fraudulentas. ¿Y por qué surgió este fallo y esta decisión legislativa de la propia gente del movimiento al socialismo? Porque el expresidente Evo Morales deliberadamente planificó esos 2 días de desastre nacional, donde estuviéramos en un estado de caos, de anomia, donde el movimiento al socialismo y el régimen de Evo Morales financió, organizó grupos violentos para que haya un enfrentamiento fratricida entre bolivianos, y como consecuencia de esas 48 horas, donde más se sufrió fue en la ciudad de La Paz, que vivimos de vacío de poder. El objetivo de Evo Morales era que no exista sucesión constitucional para que haya más violencia, más enfrentamiento y más violaciones de derechos humanos. Entonces, como consecuencia de eso, el objetivo era que ocurra en Bolivia lo que pasó en Venezuela, que ante semejante estado de desastre nacional, de violencia y de enfrentamiento, se le pida de rodillas a Evo Morales que retorne al poder cuando él dejó el poder de manera voluntaria, porque fue el principal autor y responsable del fraude electoral, que aunque lo nieguen todos sus jueces y fiscales, no se puede negar el informe contundente de la auditoría y la OEA, avalada por la Unión Europea, que la pidió el propio Evo Morales al secretario Almagro. Esos documentos de ese informe de la auditoría y esas pruebas son contundentes, ningún juez y fiscal de Bolivia los va a poder negar. Pero acá lo más importante, que el régimen de Evo Morales fue el promotor de este vacío de poder, de este bloqueo a la sucesión constitucional con las renuncias deliberadas de sus más altas autoridades, tanto en la Cámara de Senadores y de Diputados, porque él es el que quería generar este enfrentamiento entre bolivianos. Él ha sido el principal responsable y autor de la violencia, y ahora pretende encargarle esto a Carlos Mesa, como nos pasó en el caso de Quiborax. Ellos eran los grandes responsables de esa estafa, de ese arbitraje contra el Estado boliviano, y querían cargar ese daño económico al Estado a Carlos Mesa. Lo mismo quieren hacer ahora con estos hechos de violencia. Pero como tú dices, el pueblo boliviano tiene memoria, y no se va a olvidar que antes de la sucesión de la presidenta transitoria, la señora Áñez, hemos vivido esos 2 días de tremendo caos, de zozobra, de violencia desmedida, con grupos financiados con recursos públicos, organizados desde el poder cuando Evo Morales todavía era presidente, y eso se llama violación de derechos humanos, porque todavía era presidente Evo Morales, más allá de que hizo su vida a México. Y eso es lo que le hemos hecho conocer al grupo de la CIDH de expertos, de que en ese caso también ha habido violación a los derechos humanos, porque esta violencia ha sido organizada, deliberada y planificada desde el poder para que grupos de ciudadanos se enfrenten unos contra otros. Muy bien. Por favor, simplemente una puntualización que me parece muy importante. Para esta entrevista, además, hemos invitado al senador Leonardo Loza, nos hemos comunicado con él en varias oportunidades durante la jornada para tener su participación, por un lado, por supuesto, escuchar su palabra y poder hacer la contrastación de ideas. Lamentablemente, el senador Loza nos dijo que se estaba trasladando hacia Cochabamba, hacia la región del Chapare, ¿cierto, producción? Y que no se iba a poder comunicar precisamente por este interín del viaje. Creo que es muy importante puntualizar aquello, porque nosotros siempre tratamos de guardar de la forma más estricta y disciplinada el tema de los equilibrios. También nos hemos comunicado con Tuto Quiroga, expresidente, a propósito
de este tema en el que se anuncia un proceso también contra él. A ver, se habla por un lado de golpe de Estado y con esta pregunta finalizo, y por el otro lado de fraude electoral, supuesto fraude electoral y de un supuesto golpe de Estado. En el caso este del fraude electoral, doctor Alarcón, hay denuncias, una que ha presentado Carlos Mesa, que ha presentado Comunidad Ciudadana, y hay una otra denuncia que también ha sido presentada, una otra querella que también ha sido presentada de manera independiente por el Tribunal Supremo Electoral, por el actual presidente Salvador Romero, en base, esta querella, al informe de la Organización de Estados Americanos y el aval a ese informe, o el respaldo a ese informe de la Unión Europea. Entonces, si se habla de un proceso a quienes acusaron de un supuesto fraude, debería también procesarse a la gente del Tribunal Supremo Electoral. Esas querellas están en el Ministerio Público. Bueno, era con relación a las anteriores autoridades electorales, pero tanto el caso fraude 1 como el caso fraude 2, iniciado a denuncia de Carlos Mesa, han quedado desbaratados por este sistema fiscal y judicial, que siempre ha vestido la camiseta azul, Jorge. En el terreno del gobierno de la señora Áñez hicieron creer que se cambiaron de camiseta, pero debajo de la camiseta verde siempre tuvieron la azul, que ahora se la han puesto y es la que siempre les ha convenido, porque el origen de los mandatos de estas altas autoridades viene de esa elección fraudulenta y trucha también del año 2017. Entonces, el plan deliberado ahora del régimen de Evo Morales, del actual gobierno, es cancelar arbitrariamente, como lo han hecho, estos dos procesos del caso fraude 1 y fraude 2, para despejar el terreno del camino y instrumentalizar y manipular a la Fiscalía y la Justicia para generar la nueva cacería de brujas que se llama el montaje del falso golpe de Estado. Entonces, así como en épocas anteriores Evo Morales utilizó como buque insignia para eliminar la oposición de Bolivia el caso del Hotel Las Américas y del inexistente y supuesto separatismo de Santa Cruz, lo que ahora hace Evo Morales es utilizar el falso caso del montaje del golpe de Estado para generar una persecución ya no solo en Santa Cruz, sino en toda Bolivia, contra todos los líderes de oposición y la disidencia, para que nuevamente en Bolivia se instale una autocracia masista, se instale una dictadura, un totalitarismo masista que elimine y arrase a la oposición y ponga de rodillas a esa mitad de la población boliviana que no ha votado a favor del MAS y que está en contra del MAS. Ese es el objetivo perverso y avieso que está detrás de esto y que nuevamente sigue manejando los hilos de esta marioneta el expresidente Evo Morales y su ex cúpula de gobierno. Estamos enfrentando este desafío, este tamaño de desafío que pone en riesgo nuevamente la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución en el país. Le preguntaba muy brevecito, por favor, por el tema del Tribunal Supremo Electoral, porque ellos también presentaron una querella sobre el supuesto fraude. De alguna manera estas declaraciones del senador Leonardo Loza afectan, involucran, deberían alcanzar a los vocales del Tribunal Electoral. Bueno, si tú te pones a pensar, debería ser así, porque según el senador Loza, todo aquel que hubiera participado de cualquier manera en el falso golpe de Estado debería ser enjuiciado, pero antes del Tribunal Actual Supremo Electoral, que ha presentado la querella por el caso fraude 1, también tendría que enjuiciar, como te decía, a los 2/3 de sus legisladores de ese entonces, que son los que han avalado la existencia del fraude y de la nulidad de las elecciones para dar lugar a las nuevas elecciones del año 2020, que han sido las que ha logrado ganar, en este caso sin fraude, el actual presidente. Es decir, al hablar de golpe de Estado, no solo tratan de afectar a la oposición, sino también le quitan la base de legalidad y legitimidad al actual gobierno de Arce Catacor y de David Chaploa. Me parece que ellos dos todavía no se han enterado ni se han dado cuenta de esto. Bueno, gracias Juan Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, a propósito de este tema que ha surgido como una declaración que la ha puntualizado muy bien Leonardo Loza, es de la bancada de senadores del departamento de Cochabamba, de los senadores de Cochabamba, el pedir estos procesos por el tema del supuesto golpe de Estado, estos procesos contra dos expresidentes, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, por el tema del supuesto fraude
las denuncias por el tema del supuesto fraude electoral y todo aquello. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ti, Jorge. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. Muchas gracias.